Hola a todos. Me parece súper interesante de cara a los técnicos de radiología hablar de algo en lo que no se profundiza en las escuelas. Me gustaría hablaros de la resonancia magnética avanzada, concretamente la neuroresonancia magnética avanzada. Podríamos hablar de multitud de técnicas hoy en día en resonancia magnética avanzada, como son la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética por perfusión, la espectroresonancia magnética y la difusión. Todo esto aparte de la resonancia magnética anatómica que se hace a todos los pacientes. Me parece un tema súper interesante y voy a intentar explicaros a grandes rasgos el primer bloque, que es la resonancia magnética funcional. Hablamos de resonancia magnética funcional o también llamados estudios de activación cerebral. ¿Por qué se llaman estudios de activación cerebral? Porque vamos a adquirir imágenes al mismo tiempo que el paciente realiza una determinada tarea. Esto conlleva un diseño o un protocolo para que el paciente realice una determinada tarea en función de las áreas cerebrales que nosotros queremos activar. Me explico. Nosotros queremos ver con qué área de su cerebro el paciente habla o con qué área de su cerebro se activa cuando el paciente realiza el movimiento de una mano. Y vosotros diréis, ¿por qué queremos saber eso? Pues muy fácil. Cuando un paciente tiene una lesión cerebral de cualquier tipo, es interesante saber si esa lesión está cerca, está lejos o está dentro de un área involucrada en determinado proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque si el paciente le van a operar de una lesión cerebral localizada en el área del movimiento de la mano derecha, por ejemplo, si el paciente le operan y le tocan ese área, es probable que el paciente, cuando despierte de la cirugía, se levante sin poder mover la mano. Pues bien, la resonancia magnética funcional nos va a decir exactamente en qué zona del cerebro se encuentra el área que coordina el movimiento de la mano derecha en ese paciente, por ejemplo. La gran ventaja de la resonancia magnética funcional con respecto, por ejemplo, pues al PET o a otras técnicas de medicina nuclear que conseguimos la activación de las áreas cerebrales por el consumo de glucosa en el cerebro, es que en resonancia magnética esto lo vamos a conseguir sin la administración de ningún medio de contraste para el paciente. Gracias a las secuencias EPI, que son las secuencias ecoplanares, que son las secuencias más rápidas y más susceptibles de artefactos paramagnéticos que hay en la actualidad. La base de la resonancia magnética funcional es el fenómeno BOLF, el Blood Oxygen Level. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el oxígeno es una sustancia paramagnética. Si tiene propiedades paramagnéticas, ese paramagnetismo va a crear un pequeño artefacto dentro del cerebro capaz de ser detectado por la secuencia EPI, Ecoplanar Imagen. El fenómeno BOLF hace referencia a que cuando nosotros realizamos cualquier tarea cognitiva o motora o visual, en la zona que controla esa tarea hay un aumento de esos niveles de oxígeno. Si yo consigo que un paciente mueva la mano muy rápido y posteriormente la pare, vamos a conseguir que durante el periodo que el paciente mueve la mano, periodo de activación, sea un periodo en el cual aumente el consumo de oxígeno en el cerebro de ese paciente. Cuando el paciente deja de mover la mano, ese oxígeno en el cerebro se convierte en deoxihemoglobina, dejando un artefacto tras de sí capaz de ser detectado nuevamente por la secuencia EPI. Para comprender los estudios de activación funcional tenemos que fijarnos en el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield está diseñado para ver realmente qué zonas de nuestro cerebro están involucradas en el movimiento de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Realmente, si nuestro cuerpo fuera según su representación en el cerebro, tendríamos el aspecto que tiene el dibujo de la izquierda, unas manos enormes, unos labios, una cara y unas orejas enormes. ¿Por qué? Porque nuestra representación en el cerebro de las manos es una zona muy amplia. Para esto es fundamental para los técnicos de radiología que sepamos diferenciar las diferentes partes que hay en la corteza cerebral,
Necesitamos saber pues, en qué parte está la corteza motora primaria, la corteza motora secundaria, involucradas fundamentalmente en los procesos motores. También necesitamos saber dónde está el área del olfato, el área del gusto, el área de la comprensión, el área de la expresión, pero tenemos que saber que en resonancia funcional hoy en día, en la práctica clínica, solamente se realizan 3 partes. Motor, y cuando hablo motor, hablo de motor de manos y pies. Hablamos de lenguaje, para ver áreas de activación en áreas de comprensión y en áreas de expresión. Y visual, para ver la corteza visual. Aquí tenemos un ejemplo de una resonancia motora funcional, cuando el paciente se le ha dicho que mueva el pie a intervalos de reposo y activación. Vemos como hay una zona central que corresponde justo con la zona anatómica del homúnculo de Penfield, en el cual se corresponde con el movimiento del pie. Aquí tenemos otro estudio funcional en el cual hemos obtenido una activación grande en el hemisferio izquierdo relacionada con una lesión que tiene el paciente en dicho hemisferio. Vemos que el área que se activa, donde se ha producido el artefacto, realmente es en esa zona. ¿Qué tiene que saber el neurocirujano? ¿Qué tenemos que saber el radiólogo? ¿Qué tenemos que saber nosotros? Tenemos que saber la distancia mínima que necesitamos de la zona del tumor o de la zona de la lesión con la zona con la que se activa cuando el paciente mueve la mano. ¿Por qué? Pues el paciente le operan y le tocan esa zona, le van a dejar después de la cirugía sin poder mover la mano. Esa es la principal aplicación clínica de los estudios funcionales, fundamentalmente la relación de las estructuras motoras con las áreas patológicas. Esto es otro ejemplo de un estudio motor relacionado con el movimiento de los labios y de la lengua. Vemos que la activación que se ha producido en la resonancia magnética es esa activación pintada en color amarillo que corresponde perfectamente con la zona de la cara del paciente en el homúnculo de Penfield. ¿Cómo activamos una mano? Para conseguir que ese aumento de oxígeno y disminución de oxígeno deje tras de sí un artefacto detectable en resonancia magnética. Pues haciendo estos movimientos. Conseguimos activar el cerebro haciendo lo que se llama la pinza o el finger tapping. Cuando hacemos este movimiento a intervalos de 30 segundos y 30 segundos de reposo, conseguimos esta activación en el hemisferio izquierdo. La resonancia funcional, para que la activación se produzca de una manera eficiente, necesitamos tener periodos de activación y de reposo, como os indican en el gráfico. Activación cuando se dibuja la zona y se activa la zona que se activa cuando el paciente realiza la tarea, y desactivación cuando deja de hacer esa tarea. Las aplicaciones clínicas fundamentales son previas a la cirugía, el pronóstico para ver qué comportamiento o qué zonas se activan de cara a una posible intervención. Lo que utilizamos, por ejemplo, para activar el área visual son paradigmas de este tipo. Necesitamos activar la corteza cerebral. Y la corteza cerebral la activamos con este tipo de activaciones, de tal manera que conseguimos que la corteza visual se active y obtenemos un artefacto en toda esa zona que es la zona de activación de la corteza cerebral. Si hacemos medidas en cada una de ese mapa de colores, cada uno de esos mapas de colores, vemos que efectivamente periodos de activación y de reposo representados por las gráficas y por las curvas que tenéis ahí. La activación del lenguaje, pues la hacemos diciendo al paciente que pronuncie palabras que empiecen por M, por T, por S, que el paciente genere palabras, que se esfuerce por generar, con mucho cuidado, por ejemplo, de que no mueva los labios, porque activaríamos otro área que no es el área cognitiva, sino el área motora de los labios. Simplemente con que el paciente haga la intención de pronunciar, ya estamos activando la corteza, la zona del lenguaje. En la zona del lenguaje están involucradas dos áreas, que es el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, como todos sabéis, está involucrado en la expresión
de las palabras en la pronunciación, y el área de Wernicke está relacionada con la comprensión. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual hemos hecho al paciente activar el área de Wernicke para ver la relación que hay con esa lesión. Ahí vemos dos áreas, una posterior y otra anterior, correspondiente al área de Broca y el área de Wernicke. Ese mismo plano, ese mismo estudio en axial, vemos cómo hay activación del lóbulo temporal izquierdo a nivel del área de Broca y la relación prácticamente con el tumor que prácticamente está pegado. Otro aspecto importante de la resonancia funcional del lenguaje es la lateralización del lenguaje. Vemos que al mismo tiempo que el paciente hace esa tarea, también se activa una zona en el lado contralateral, en el hemisferio derecho. Esto puede estar en relación con que el paciente haya lateralizado, y aunque le toque en la zona del lado izquierdo, puede ser que el paciente no tenga repercusión en el lenguaje. Muy bien, pues eso es todo, espero que les haya servido de ayuda, espero haber sido útil y que haberles suscitado pues, ganas y entusiasmo por algo tan bonito como la resonancia magnética funcional. Muchas gracias.